Bienvenidos al video explicativo asincrónico del curso de cálculo 2 correspondiente a la semana 2 y correspondiente al tema de cálculo de áreas de regiones planas acotadas. En primer lugar, expondremos una problematización que tiene que ver con el tema. Esto para enviar el mensaje de que la matemática, mismo siendo una ciencia abstracta, tiene aplicaciones muy concretas. Lo que se nos muestra en la figura es una piscina de perímetro plano irregular. Entonces la forma de la piscina es una forma irregular, no está dentro de la clasificación geométrica que nosotros conocemos y por tanto tenemos que pensar cómo vamos a calcular el área de la superficie. Por supuesto, podemos dividir la piscina en dos partes, en tres partes y aproximar por curvas conocidas, por funciones conocidas y utilizar la integral definida. ¿Qué es lo que necesitamos para abordar este nuevo tema? Bueno, en primer lugar, saber graficar funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, función raíz cuadrada, función valor absoluto, etc. También necesitamos saber encontrar la intersección de dos curvas en el plano. A veces cuando se intersectan dos curvas en el plano, forman un área plana, una región plana. Sabemos que podemos encontrar el área de esa región plana utilizando la integral definida. Pero es importante el cálculo de los límites de integración. Los límites de integración van a estar dados por las abscisas de los puntos de intersección de esas curvas. Por eso es importante. Y esas abscisas de los puntos de intersección las podemos encontrar igualando las expresiones que representan a cada una de las funciones. Y las raíces de esa ecuación van a ser las abscisas de los puntos donde se intersectan estas curvas y por tanto los límites de integración. Cuando hablamos del logro de la sesión, hablamos del conjunto de conocimientos, de habilidades y de competencias que ustedes deben adquirir al finalizar esta sesión. Para el caso de esta sesión, deben resolver problemas vinculados esencialmente a la ingeniería. Luego puede ser también a la gestión, sobre el cálculo de áreas de regiones acotadas por una o más curvas. Por supuesto, utilizando integrales definidas de manera correcta. Veamos ahora la teoría. Vamos a ver cómo calcular un área limitada por una curva y igual a f de x, el eje x, en un intervalo cerrado AB. Primer caso, cuando los valores de la función son positivos, es decir, la gráfica de la curva está encima del eje x en todo el intervalo cerrado AB. Como se muestra en la gráfica, esta es la gráfica de la curva f de x, está encima del eje x. Y las rectas verticales x igual a
y x igual a b limitan lateralmente esa región. Inferiormente es el eje x el que está limitando. Y entonces ahí tenemos la región verde, que es una región plana, y la vamos a llamar R. Para esa región tenemos el diferencial, es decir, si lo aproximamos por rectángulos de bases muy pequeñas, digamos de base diferencial de x, evidentemente la altura de ese rectángulo va a ser f de x. Ahí está el diferencial, entonces la altura va a ser f de x menos 0, porque la ecuación del eje x es y igual a 0. Entonces sería f de x menos 0, la altura del rectángulo, y la base diferencial de x. Entonces el área de la región plana es la integral desde a hasta b de f de x menos 0, que sería f de x, por el diferencial de x. El caso 2 es cuando los valores de la función son todos negativos en el intervalo a, b, intervalo cerrado. En ese caso, la gráfica de la función está abajo del eje x. Ahí tenemos nuestra región. El límite inferior, la cota inferior de esa región plana es la gráfica de la función en el intervalo cerrado AB. La cota superior sería el eje x y las cotas laterales serían las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Muy bien. Ahí está describiendo por qué curvas está limitada la región R. Entonces, el diferencial sería este rectangulito de base diferencial de x y de altura 0, que es la cota superior, menos f de x, que es la cota inferior. Ahí está. 0 menos f de x. Y entonces el área de esa región R va a ser, este menos sale fuera de la integral, menos integral de a hasta b de f de x diferencial de x. Entonces cuando el área está abajo del eje x, hay que darle signo negativo a la integral. Continuamos con este tipo de áreas. En el caso 3, la función puede tomar valores positivos y también valores negativos en subintervalos del intervalo cerrado AB, como por ejemplo lo que se muestra en la figura. En la figura vemos que entre A y C la función toma valores positivos, entre C y D la función toma valores negativos, entre D y E la función toma valores positivos y entre E y B la función toma valores negativos. En ese caso, entonces, si quiero el área de todo, eso será igual a la integral desde A hasta C de f de x diferencial x. Ahí está el diferencial. Ahora, el diferencial para la siguiente región plana ya va a ser menos, ¿cierto? 0 menos f de x, o sea, menos la integral desde c hasta d de f de x diferencial de x. El siguiente tramo, la función tiene valores positivos, por tanto, ahí está el diferencial, y ahora tenemos que sumar la integral desde d hasta e de f de x por el diferencial de x. Ya en el siguiente tramo, el diferencial
va a estar abajo del eje X. Entonces vamos a tener menos integral desde E hasta B de la función f de x por el diferencial de x. Entonces, cuando el área a calcular está encima del eje X, la integral tiene signo positivo, como en estos casos. Y cuando el área está abajo del eje X, la integral tiene signo negativo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el área de la región limitada por la parábola y igual a x cuadrado, el eje X y las rectas verticales x igual a 2 y x igual a 4. Primero graficamos la región. Esta es una parábola con vértice en 0, 0, una parábola canónica que se abre para arriba, que sería esta parábola, la curva roja. Está limitando la región plana el eje X inferiormente, aquí está, y las rectas verticales x igual a 2 y x igual a 4. Tenemos entonces la región verde, que es la región R. El diferencial sería ese. Como ven, va a ser f de x menos 0. Entonces el área de la región va a ser igual a la integral desde a hasta b, o sea, de 2 hasta 4, de f de x por el diferencial de x. Y ahora sí, ya podemos plantear la integral. Integral de 2 hasta 4 de f de x, que es x cuadrado, por el diferencial de x. Lo que resta es solamente el cálculo de esta integral. Tenemos que encontrar la antiderivada básica de x cuadrado. Acá está, antiderivada de x cuadrado. Bueno, aquí están todas las antiderivadas de x cuadrado. X cubo sobre 3 más c. La antiderivada básica sería x cubo sobre 3. Y eso hay que evaluarlo entre 2 y 4. Evaluándolo tendríamos 4 al cubo sobre 3 menos 2 al cubo sobre 3. Realizando estas operaciones en la calculadora científica, vamos a tener 64 tercios menos 8 tercios. O sea, 56 tercios. Por tanto, el área de esta región verde, esta región plana verde, limitada por x cuadrado, el eje X y las rectas verticales x igual a 2 y x igual a 4, es de 56 tercios unidades al cuadrado. Damos un ejemplo 2. Ahora vamos a calcular el área de la región limitada por la parábola y igual a menos x cuadrado. Una parábola con vértice en el origen y que se abre para abajo. El eje X y las rectas verticales x igual a menos 2 y x igual a 2. Graficamos la región. Ahí está. La parábola tiene vértice en el origen. Es una parábola canónica. Se abre hacia abajo por el signo negativo. Y lo que va a limitar en la parte superior va a ser el eje X y lateralmente las rectas verticales x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces la región que nos queda es la región verde, la región plana verde. Marcamos el diferencial, aquí está. El diferencial va a tener base diferencial de x y la altura va a ser 0 menos x cuadrado, ¿no? Entonces, ahí está. Sacamos el signo menos y colocamos la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Planteamos la integral
y tenemos menos la integral de menos 2 hasta 2 de la función f de x, que es menos x cuadrado por el diferencial de x. Este producto de signos me da positiva la integral, y recordando como x cuadrado es una función par, entonces esta integral, la integral de menos 2 hasta 2 de x cuadrado, va a ser 2, el doble de la integral de 0 hasta 2 de f de x diferencial de x. Ahí está. Ahora queda encontrar la antiderivada de x cuadrado, que es x cubo sobre 3, el 2 continúa multiplicando, y x cubo sobre 3 hay que evaluarlo entre 0 y 2. Evaluándolo sería 2 por 8 tercios, o sea, 16 tercios unidades cuadradas es el área de esta región verde. Ahora veamos cómo vamos a plantear la integral para cuando el área de la región plana está limitada por dos o más curvas. Veamos el primer caso. Una región regular con respecto al eje X, o sea, una función que acota superiormente, una función que acota inferiormente y dos rectas verticales que acotan lateralmente. Y ahí tengo la región R. Y el diferencial va a funcionar para toda la región R. Ahí está el diferencial. Entonces el diferencial va a tener base de diferencial de x y la altura va a ser f de x menos g de x. Ahí está el diferencial, altura f de x menos g de x y la base diferencial de x. Entonces el diferencial del área será f de x menos g de x por el diferencial de x. Y entonces el área de la región R va a ser la integral desde a hasta b de f de x menos g de x por diferencial de x, o sea, del diferencial de área. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el área de la región limitada por las curvas y igual a x cuadrado, parábola canónica, y la recta y igual 2x menos 3, entre x igual a 2 y x igual a 4, las rectas verticales. Graficamos la región. Fíjense. La parábola canónica y igual a x cuadrado con vértice en el origen y que se abre para arriba. La recta y igual a 2x menos 3 que se grafica tabulándola, está aquí, y las rectas verticales x igual a 2, que está acá, y x igual a 4. Entonces vamos a ver el diferencial. El diferencial está allí, va a ser x cuadrado menos 2x menos 3 y el diferencial de x, que va a ser la base de ese rectángulo. El área entonces de la región, de esta región, va a ser la integral desde 2 hasta 4 de f de x menos g de x por el diferencial de x. Entonces ya podemos plantear la integral. Integral de 2 hasta 4, la función que está acotando superiormente, x cuadrado, menos la función que está acotando inferiormente, que es 2x menos 3. Todo por el diferencial de x. Entonces esta expresión quedaría como x cuadrado menos 2x más 3. Hay que integrar eso y evaluar entre 2 y 4. Necesitamos
la primitiva o la antiderivada de esta expresión. Muy bien. La primitiva de x cuadrado es x cubo sobre 3. La primitiva de menos 2x es menos x cuadrado. Y la primitiva de 3 es 3x. Esto sería la primitiva entonces de toda esta expresión. Ahora hay que evaluarlo entre 2 y 4. Evaluando el límite superior, evaluando el límite inferior y realizando todas las operaciones en la calculadora científica, tenemos que el área de la región plana, de esta región plana, es de 38 tercios unidades al cuadrado. ¿Ven cómo es fácil el cálculo de áreas planas? Ahora veamos el área limitada por dos o más curvas. Tenemos este caso. Si la región es regular con respecto a y. A ver. Regular con respecto a y quiere decir que el diferencial va a funcionar en toda la extensión de la región. ¿Cierto? Para las dos curvas que están acotando. Entonces ahora vamos a integrar con respecto a la variable y. ¿Cierto? Porque el diferencial ahí va a ser h de y menos i de y. Ahí está el diferencial. La base va a ser diferencial de y la altura va a ser h de y menos i de y. ¿Ok? Ahí está el diferencial. Diferencial de y la base y la altura h de y menos i de y. Entonces el diferencial de área va a ser h de y menos i de y por el diferencial de y. Y el área sería la integral desde c hasta d, recordando de que estamos integrando con respecto a la variable y, de c hasta d, de h de y menos i de y por el diferencial de y. Ahora tenemos un ejemplo para ilustrar. Vamos a calcular el área de la región limitada por la curva y igual a x cuadrado y la recta y igual 2x menos 3 entre y igual a 0 y y igual a 4. Estas son rectas horizontales. Quiere decir que ahora vamos a integrar con respecto al eje y. Graficamos la región. Ahí está. Esta es una parábola con vértice en el origen, una parábola canónica que se abre para arriba. Aquí está el vértice en el origen y abre los brazos hacia arriba. Ya está. La recta es la recta y igual a 2x menos 3, que tabulando nos sale esta recta. Y ahora las rectas horizontales son y igual a 0, esta, que va a limitar también el eje x, y igual a 0, y y igual a 4. Entonces, esta es la región plana. Y fíjense que el diferencial funciona cuando se integra con respecto al eje y. Para integrar con respecto al eje y, hay que despejar cada expresión que representa las funciones, pero despejando x. Marcamos el diferencial. Fíjense que ahora el diferencial va a ser horizontal. Y va a ser h de y menos i de y por el diferencial de y. Y los límites de integración van a ser entre 0 y 4. Planteamos la integral del área. Entonces, el área de la región va a ser la integral desde 0 hasta 4.
Fíjense que ahora hemos despejado para el caso de la parábola el x, y x nos da raíz cuadrada de y. Para el caso de la recta también hemos despejado x y nos da y más 3 sobre 2. Entonces el límite que está más a la derecha, que es el superior, sería y más 3 sobre 2, lo que hemos denotado acá como h de y, menos el límite izquierdo, que está dado por la parábola, raíz de y todo eso por el diferencial de y. Ahora queda encontrar la antiderivada de esta expresión. La antiderivada de y sobre 2 es y cuadrado sobre 4. La antiderivada de 3 medios es 3 medios y. Y menos la antiderivada de y a la 1 medio es 2 tercios por y a la 3 medios. Todo esto es la antiderivada de esta expresión de aquí. Hay que evaluarla en los límites de integración. Evaluándolo nos da 4, al reemplazar 4 aquí, 4 más, al reemplazar 4 aquí nos da más 6, menos, al reemplazar 4 aquí, nos da 16 tercios. Efectuando las operaciones, tenemos que el área de la región R es 14 tercios unidades al cuadrado. Entonces, en este ejercicio, ha sido más conveniente tomar los diferenciales de manera horizontal e integrar con respecto a la variable y. En el caso 3 tenemos curvas que se cortan. Por ejemplo, aquí tengo la curva azul y aquí tengo la curva roja. Y vemos que estas curvas se están cortando en 3 puntos de intersección, en 3 abscisas de puntos de intersección, A, C y B. Veamos cómo funciona entonces aquí el cálculo del área tanto de R1 como de R2 y del total. Evidentemente la región total sería la suma de las áreas de la región 1 más la región 2. Ahora, es importante obtener los puntos A, C y B, que son las abscisas de los puntos de intersección entre las curvas. Para eso igualamos las expresiones que representan a cada una de las funciones. Y como resultado de esta ecuación, encontramos los puntos, las abscisas de los puntos de intersección y por tanto los límites de integración. Entonces el área de la región R es igual a la integral desde A hasta C, fíjense, de g de x menos f de x por el diferencial de x, más la integral de c hasta b de f de x menos g de x por el diferencial de x. Y eso sería el resultado del área total. Muy bien, entonces la metacognición sobre esto lo meditaremos, lo preguntaremos e interactuaremos cuando tengamos la clase sincrónica. Pero ahí ya ustedes van viendo qué es lo que vamos a explorar en esta parte de la metacognición. Tenemos las referencias bibliográficas de los libros que hemos obtenido la teoría como la práctica y que son recomendables para que ustedes profundicen sus conocimientos y sus habilidades y competencias en esta parte del cálculo de áreas bajo una curva o entre dos curvas.